Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con la sesión número 8, correspondiente al curso de elaboración y presentación de ejercicio práctico supervisado. Hoy vamos a ver un tema que muy pocas personas lo trabajan a la hora de hacer cualquier tipo de trabajo universitario o cualquier tipo de trabajo académico. La forma de cómo se debe de citar las fuentes bibliográficas. Solo quiero aclarar que no va a ser una clase de normas APA o normas de Vancouver o las de Chicago o las de Harvard, porque, como se lo he dicho varias veces, solo hablar de una de esas estilos de referencias es propiamente un curso en sí. Entonces aquí no me va a dar tiempo propiamente para poder abordar o poder describir cómo se aplican propiamente esos estilos de referencia al respecto. Me han hablado algunas personas, sí, pues estamos planificándolo y vamos a ver si lo logramos ejecutar para el siguiente ciclo de cursos libres de poder precisamente hablar sobre estilos de referencias con un curso, pero todavía estamos eso en proceso de planificación. También les recuerdo que no todas las unidades académicas pues utilizan el mismo estilo de referencia para lo que es el uso de la presentación de trabajos. Algunos utilizan APA y también hay diferencias porque algunos van por no pasa APA 6, otros van con A7 y por ahí hay una universidad que va por normas APA 8, pues en ese sentido. Entonces no podemos todavía generalizar. Y también hay un par de universidades que van por normas APA 5. Pues, o sea, ese es el problema al no encontrar una similitud entre todos. También hay unidades académicas, por ejemplo, medicina, utiliza las normas de Vancouver, económicas, utiliza las de Chicago o las de Harvard. Hay otras unidades académicas que utilizan los pies de página tradicional. Hoy vamos a hablar por lo menos de algunas de ellas para ver cómo se puede citar ese tipo de fuentes. Lo importante, la esencia de la clase del día de hoy es que usted aprenda y usted comprenda que se debe de citar propiamente para no caer en aspectos de piratería y aspectos de plagio, que ese es el tema que vamos a abordar la otra semana propiamente, para que ustedes a la hora de presentar su tipo de trabajo académico, pues sepan de propiamente que no están cumpliendo contra las normas éticas o contra las normas profesionales, que se recuerdan que ese era uno de los objetivos principales que cuando iniciamos este curso, recargarles y fomentarles el no uso de propiamente de trabajos pirateados en un sentido. Aunque recuérdense que para lo que algunos es ético, para otros no. Habrán algunos que dirán, mientras no me detecten, pues no hay ningún problema. Yo lo que quiero es graduarme, yo quiero hacer mi EPS, quiero hacer mi monografía, quiero hacer mi tesis, entonces lo voy a hacer. Y pues lo hacen en ese sentido. Ahora las 14 universidades y todas las unidades académicas de las universidades, pues manejan plataformas, propiamente eso lo vamos a ver la otra semana, para detectar ese famoso plagio. Pero usted sabe que a toda acción, pues hay una reacción. Así como hay acción para evitar el plagio, también hay reacción o programas informáticos que contrastan propiamente el engañar a esas plataformas para que no se detecte ese aspecto de la piratería. Pero eso ya dependerá de cada persona, ahí se verá el tipo de profesional que en algún momento va a ser en su carrera o propiamente con el desempeño de su profesión. Entonces, el uso de las citas propiamente o el uso de los estilos de referencia va relacionado mucho con la búsqueda de la información bibliográfica. La búsqueda de la información bibliográfica la vamos a entender propiamente como el hecho de localizar, seleccionar y obtener el documento o los documentos que nos van a dar propiamente respaldo al material que nosotros estamos consultando. Esos hechos de localizar, ese hecho de seleccionar o ese hecho de obtener los resultados, propiamente nosotros debemos de plantearlo o debemos de incrustarlo más o menos en nuestro trabajo, utilizando ya sea frases, utilizando palabras, párrafos o incrustándolos dentro del material que estamos nosotros elaborando. La regla, esta sí es una regla propiamente establecida para un buen trabajo académico,
establece que el 99.99% del trabajo debe ser propio, debe ser original. Y si usted necesita insertar algún tipo de autor, algún tipo de material, pues ese 0.1% es lo que le da la facilidad o se le permite propiamente en la incrustación de ese tipo de trabajo. Pero hay personas que lo hacen al revés, el 1% es originalidad y el 99% es copia de otros trabajos. Cuando nosotros hagamos el estilo de búsqueda bibliográfica, dependiendo del tipo de trabajo que estemos haciendo, previamente debemos de responder 3 tipos de preguntas para ver si realmente eso es lo que nosotros necesitamos para poder incrustar o para poder utilizar ese tipo de material. El número 1, la primera pregunta que debemos de responder, ¿realmente el material de consulta que vamos a utilizar se adecua a nuestro problema? Recuérdense que cuando estemos haciendo nuestro EPS, nuestra tesis o cualquier tipo de trabajo académico, nos estamos enfocando en un problema o en una serie de problemas. Recuérdense que ustedes hicieron su diagnóstico con esa famosa matriz de problemas. Entonces, deben de buscar material que ustedes cataloguen o tomar esa decisión que tenga algún tipo de vinculación o relación propiamente con lo que ustedes están haciendo o con lo que ustedes pretenden hacer. Porque hay personas que sencillamente buscan material y no tienen ningún tipo de relación, solo se van, por ejemplo, la mayoría de estudiantes o la mayoría de personas que hacen cualquier tipo de trabajo académico, sencillamente utilizan Google, escriben el tema propiamente de alguna forma y lo primero, el primer enlace que aparece, ese es el que van a utilizar. Ni siquiera han leído el material o lo han confrontado. Y eso es ahí donde va la segunda pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué tipo de información más importante o más relevante ha surgido en el último tiempo, propiamente, relacionada al problema? Aquí lo que se conoce como la actualización o la vinculación propiamente del problema o la vinculación de la información. Y para eso se necesitan diferentes herramientas que nos permitan de alguna forma poder encontrar o poder referir esa colección de documentos o esos datos específicos, porque depende qué es lo que nosotros estemos haciendo o qué es lo que nosotros vayamos a pretender. Dentro de ese campo, dentro de esa situación, pues el investigador debe tener siempre establecido sus metas, sus objetivos, debe tener bien ordenado esa base de datos, deben de tener bien ordenado lo que es esa propiamente, esa biblioteca que les está sirviendo para hacer, en este caso, dentro de su EPS, por ejemplo, el marco teórico, por decirlo de una forma. O si en algún momento ustedes dentro de alguno de los capítulos necesitan incluir algún tipo de definiciones o algún tipo de explicación por parte de otros autores relacionados a algunos apartados que necesitan complementación a su trabajo. Como podría ser dentro del plan de acción, explicar algunas de esas estrategias, explicar algunas de esas técnicas o instrumentos, o lo que vimos la semana pasada con el proceso de evaluación en ese sentido. En el proceso de evaluación, usted previamente pues va a explicar qué tipo de técnicas o instrumentos necesita propiamente para verificar o para confrontar si su trabajo fue ejecutado o si su trabajo está siendo bien ejecutado a la hora de hacer ese tipo de presentación. Porque recuérdese que usted es el conocedor, usted es el experto, usted es realmente la persona a quien se le va a tomar como referencia o se le va a tomar como referente respecto a la presentación de ese trabajo. Recuerde que usted está dejando las puertas abiertas dentro de una institución o dentro de una comunidad, ya sea pública o privada, propiamente, y a usted de alguna forma será tomado como el especialista, como el experto de ese problema o de esa situación que se dio en ese lugar propiamente. Esté bien o no esté bien el EPS o el trabajo académico, esa es otra historia, pero usted va a partir de ese inicio. Para eso, pues nosotros debemos de buscar cualquier tipo de material, de lo que sería fuentes primarias, secundarias o terciarias. O sea, en este caso, pues utilizar libros, revistas, periódicos, utilizar monografías, utilizar artículos científicos, cualquier tipo de material, páginas electrónicas, y muchas personas se obvian o muchas personas no han catalogado, y hoy lo vamos a ver precisamente, el uso de las fichas electrónicas o el uso de las fichas bibliográficas para la catalogación del material.
existe infinidad de técnicas. Hoy vamos a conocer algunas, como por ejemplo sería el uso de la cineteca. En ese sentido, muchas personas creen que solo es a través de libros o tesis como puedo hacer mi trabajo académico. Puedo utilizar diferentes materiales y eso lo vamos a ver más adelante en ese apartado. Entonces, en el aspecto del estilo de la citación bibliográfica, como les digo, hoy solo los vamos a mencionar así a grosso modo, es solo para que usted conozca algunos estilos, son alrededor más o menos de 15 estilos que se utilizan. Para eso nosotros debemos de conocer previamente qué entendemos o qué vamos a comprender por citación en este sentido, o qué entendemos nosotros cuando usamos esa palabra o esa frase de citar dentro de nuestro documento. Citar propiamente consiste en que nosotros vamos a utilizar alguna parte textual o alguna parte resumida de las ideas, ojo en este sentido, de las ideas expresadas por otros autores. No se trata de copiar completamente el material, que eso es lo que hacen muchas personas, en ese sentido. Copian el párrafo, lo ponen entrecomillado, indican de dónde vienen, pero no, después no viene el aporte o no viene la interpretación o el parafraseo o la síntesis propiamente de ese material. Sencillamente lo incrustaron ahí, lo insertaron dentro del material, pero no viene el aporte que ustedes en ese momento tendrían que presentar. Eso es lo que a ustedes les va a permitir de alguna forma es mostrar acuerdo o desacuerdo con las ideas de ese autor, que esa es otra cosa que también ustedes deben de aprender a la hora de la citación. Muchas personas citan las fuentes, propiamente citan a ese autor o a esos autores porque ellos dicen que estoy de acuerdo con lo que esta persona está diciendo. Pero el buen profesional o el buen encargado de las investigaciones sociales debe de citar a autores y manifestar también los desacuerdos que existan con esas personas. Y ahí poder respaldar sus ideas, poder respaldar propiamente con fidelidad ese aporte o ese nuevo conocimiento que ustedes de alguna forma quieren presentar. Porque esa es la idea de hacer cualquier tipo de trabajo académico, monografías, tesis o EPS, es dejar un nuevo conocimiento, es dejar un nuevo aporte. Porque copiar por copiar cualquiera lo hace, pero ¿dónde está el aporte que ustedes van a dar? ¿Dónde está esa nueva teoría? ¿Dónde está esa propuesta propiamente para la solución parcial o total de esa hipótesis acción que ustedes de alguna forma tuvieron que haber comprobado o rechazado a lo largo de su EPS, propiamente en ese sentido? Porque muchas personas cuando elaboran ya propiamente el informe final se les olvida la hipótesis, por decirlo de una forma. No pudieron comprobar realmente su EPS de alguna forma solucionó o fue un punto de partida para los problemas que ustedes plantearon en esa matriz de problemas. O sea, se les olvidó por completo los problemas, se les olvidó por completo la hipótesis y no presentan eso en el resultado del EPS. Entonces, realmente ese ejercicio o realmente ese tipo de trabajo no tiene esa validez científica, o sea, no tiene un aporte propio. ¿Qué es lo que debemos de nosotros citar? Ojo en este apartado. Como repetimos, la mayoría de las personas cuando citan o cuando incluyen ese tipo de material, pues solo citan propiamente palabras, frases o párrafos, pero debemos de citar otro tipo de material, como por ejemplo datos, cifras o estadísticas que no sean de uso común. ¿Qué significa? Que en este caso, si yo en algún momento estoy hablando de la población de determinado lugar, por ejemplo, cuando estoy haciendo mi diagnóstico o cuando estoy especificando o estoy detallando a ese grupo dentro de mi marco teórico, se recuerda cuando vimos ese capítulo número 2, pues debo de buscar datos que no sean propiamente tan conocidos por la mayoría o de alguna forma presentar ese tipo de información para que sea de uso común en ese sentido. ¿Qué voy a utilizar? Pues en este caso serían los censos. Y aquí dependerá el tipo de actualización que yo vaya a manejar, pues en ese aspecto. Lógico, ojo en este detalle. Yo puedo estar manejando muy bien o puedo hacer un tipo de EPS en los años del año 2000 al 2010, por ejemplo, de una manera. Muchas personas consideran que los EPS no son retrospectivos o no son históricos. Claro que se puede hacer. Claro, en este caso requerirá otro tipo de estrategias, pero la mayoría acostumbran a hacer un tipo de EPS actualizado y a veces se vuelve como un análisis coyuntural, pues, pero debo de incluir propiamente esos datos, esas estadísticas a través de los censos
oficiales. Ojo en este sentido. Debo de presentar datos oficiales, datos de instituciones, en este caso del gobierno o del Estado propiamente, para que me dé ese respaldo. Porque si yo utilizo censos que haya sido pasado por alguna institución, pero esta no es reconocida, esos datos no tienen esa validez científica. Entonces, debo de utilizar ese tipo de información o ese tipo de datos que me permitan confrontar o verificar ese proceso de información. Que también puedo citar teorías, ideas, propiamente propuestas de otras personas y de alguna forma confrontarla con mi propuesta. Ese es el gran problema, propiamente, tanto para hacer la tesis como para hacer el EPS. Existe una propuesta de tal autor. Yo tengo mi propuesta, confrontémosle, veamos las similitudes, veamos las diferencias, veamos según mi punto de vista, ese es mi punto de vista, no estamos diciendo que eso esté bien o esté malo, es mi punto de vista, veamos si realmente quién de los dos está más cerca de la realidad. Claro, aquí es donde los asesores malinterpretan o los asesores confunden que el estudiante no puede hacer propuestas, porque dicen, es que esta persona que ya hizo esa alternativa, esa teoría es más conocido, es más de uso propiamente científico. En cambio, usted está empezando. Lo hemos dicho, todos tenemos ese derecho a hacer una propuesta o a hacer una teoría. Otra forma que debemos de citar propiamente es cualquier información que no sea de uso público, no sea de uso común. En este caso podría ser cualquier tipo de material que se encuentre solo en determinada región o solo en determinado grupo. ¿Cómo podría ser el significado de palabras en idioma maya o en idioma garífuna o en idioma chinca propiamente? O el significado de algunos parafraseos o algún tipo de frases alusivas a que se utilizan dentro de esa comunidad o algún tipo de palabras. Recuérdense que el idioma español es un idioma muy amplio y a veces dentro de una misma región una palabra tiene diferentes significados. El claro ejemplo lo podemos ver aquí en Guatemala. A veces lo que se dice en Occidente con respecto a una palabra es distinto a la región central o a la región de Oriente, por decirlo de alguna forma. Un claro ejemplo tenemos, yo creo que todos alguna vez hemos escuchado la palabra topochillo, por decirlo de alguna forma. Desde el punto de vista de la región central, topochillo lo podemos catalogar como un ratoncito allá de los años 70, de los años 80, que ayudaba a los niños para ir a la cama a dormir o ayudaba propiamente a los niños a contar algún tipo de historia o nos daba algún tipo de instrucción. Ese es el famoso topollillo, pues que era un personaje argentino, que fue transmitido a través de la televisión mexicana, a través de la televisión guatemalteca y a través de otro personaje, en este caso acompañado de un ser humano, pues nos daba algún tipo de enseñanza. Pero en algunas regiones de Guatemala, como por ejemplo sería la región de Oriente, topollillo se conoce como al helado propiamente, o se conoce como al bolsifres, que ese podría ser otro tipo de palabra. Todo ese tipo de idiosincrasias, todo ese tipo de ideas es la que nosotros debemos de citar y debemos de especificar, porque si no la gente va a malinterpretar o va a creer que la forma como ellos tienen pensado el uso de esa palabra, así es de uso generalizado. Como también debemos de aprender el uso o la citación o el uso de vocabulario al distinguirlo de un país a otro. Por ejemplo, en Estados Unidos se le dice chavo al niño, como ejemplo aquí sería patojo, por decirlo de alguna forma. O en El Salvador se le dice cipote, por decirlo de una forma. Hay que aprender ese tipo de diferenciación para poder explicar el material. Entonces, ¿por qué hay que utilizar un estilo específico? Por la estandarización, propiamente. Aquí ya vienen los aspectos propios de cada universidad, propios de cada unidad académica para la presentación de ese trabajo. O sea, propiamente esto significa que cada unidad o que cada trabajo académico que se presenta va a seguir una estandarización, va a seguir propiamente un modelo ya establecido. Porque es que si no va a suceder que cuando cualquiera que presente cualquier tipo de trabajo académico lo va a presentar según su punto de vista y debe de haber una estandarización, debe de haber un modelo propio. Y eso es lo que ustedes deben de aprender o deben de solicitar propiamente cuando vayan a hacer ya su informe final. Abocarse a la página de Facebook o abocarse a la página de Internet
o abocarse a la unidad académica de la cual ustedes pertenecen y pedir el instructivo para la presentación de informes finales propiamente para graduación o la presentación de trabajos finales en ese sentido. Cada unidad académica le podrá poner el nombre que quieran. Eso nosotros lo vamos a estar viendo ya en la última sesión cuando veamos cómo se hace la presentación final de un EPS, pues en ese sentido. Aquí yo propiamente lo estoy utilizando en este aspecto. Yo utilizo 7 instructivos, 7 unidades académicas para poder impartir este curso. No lo puedo abordar desde un punto de vista de una carrera o de una unidad académica porque aquí hay de distintas carreras. Aquí hay ingenieros, arquitectos, abogados, psicólogos, hay enfermeras, hay médicos. Entonces, yo debo de abordar para dar este curso desde el punto de vista de ingeniería, de económica, de derecho, de trabajo social, de historia, de psicología y de humanidades, por decirlo. Existen otros estilos de referencia, pero eso sería ya ir adecuándolos propiamente para la presentación del tipo de trabajo. Dentro de los estilos de referencia más conocidos o los más usados propiamente, que son los que vamos a mencionar el día de hoy, son los siguientes. Es el estilo propiamente para citar las fuentes. Vuelvo a repetir, no puedo abordar a profundidad cada uno de ellos porque solo en sí esto ya sería una clase, por ejemplo, o sería ya propiamente un curso en este sentido. Tenemos el estilo de Harvard. El estilo de Harvard, más que todo, es un estilo eminentemente bibliográfico en el cual se va a hacer la citación en un contexto y haciendo el estilo de referencia propiamente basado en áreas, como sería en el campo de las áreas de física o de ciencias naturales. O sea que en este caso se podría utilizar en área de humanidades o en el área de ingeniería o en el área de matemáticas, por decirlo de una forma. El estilo de Harvard, eso lo vamos a ver más adelante, indica propiamente en el cual voy a citar el autor, propiamente voy a citar el material que estoy consultando, pero lo voy a estar repitiendo de una forma incrustada dentro del documento. No lo numero, ojo en este sentido, no numero ni especifico propiamente a qué apartado o a qué sección pertenece. Por ejemplo, si estuviéramos trabajando algún tipo de trabajo, pues, estuviéramos utilizando el estilo de Harvard, pues sencillamente indicaríamos, según Bustamante, en su trabajo del año 2015, indica que abro comillas y pues pongo todo el apartado. Y luego pues debo hacer la interpretación o el parafraseo, pues en ese sentido. Luego tenemos los estilos de Vancouver. Esto es propiamente un orden establecido en el área médica. Esto se maneja mucho en el área de medicina. Facultades de medicina o odontología manejan este apartado, donde aquí sí ya utilizo normas y recomendaciones numéricas. O sea, ya que utilizo algún tipo de número para la citación. En este caso, pues puedo manejarlo de esta forma. Vengo dentro del párrafo que necesito citar y coloco, según Bustamante, en el año 2015, pongo entrecomillado lo que necesito citar a esa persona. Al finalizar, le pongo el número 1, por ejemplo, dentro del paréntesis. Y pues luego continúo con mi descripción o la inclusión del material. Si luego necesito volver a incluir a Bustamante, vuelvo a hacer esta forma. Según Bustamante, en el año 2015, siempre entrecomillado, aparto el párrafo o la frase que necesito y le vuelvo a colocar nuevamente el número 1. Bustamante me va a hacer siempre el número 1 en todas las citaciones que yo necesite. Si más adelante necesito a otro autor, como podría ser, por ejemplo, digamos, Rodríguez, él sería el número 2. Si más adelante lo vuelvo a necesitar, solo coloco el número 2, por decirlo de alguna forma. Ahí estoy indicando de dónde viene ese tipo de datos. Luego viene el estilo de referencia MLA o Modern Language Association. ¿Qué significa? Esto se maneja mucho en el área de humanidades propiamente, en el cual voy a incluir o voy a de alguna forma a utilizar aspectos. Aquí ya viene un poco parecido a APA en este sentido. No la confundan con APA todavía. En este caso voy a utilizar algún tipo de escritura para la tipografía, para el tamaño, para la calidad del papel, para el formato de los párrafos, para los enlaces propiamente, para la puntuación. Aquí propiamente lo que se hace es especificar el de dónde viene ese autor propiamente, indicar toda la referencia, indicar propiamente todo el material que se necesita. Y eso, ojo, en este caso no lo voy a incluir al final, porque eso es lo que muchas personas hacen cuando tienen su informe final, que cuando hacen estilo de referencia lo colocan hasta la parte final del documento.
Si yo utilizo tengo que citar dentro del material, dentro del capítulo, y al finalizar el capítulo voy a indicar la fuente de donde saqué esos datos, o sea, toda la referencia bibliográfica que utilicé. Eso es algo que cuando se utiliza ese tipo de referencia. Luego tenemos las de Chicago, que es un estilo bibliográfico, uno de los más antiguos que se utilizaba para las referencias bibliográficas. Esto se maneja mucho en el área de ciencias económicas, en el cual es una normativa de estilo de edición, en el cual se hace más que todo acentuación o citación propiamente basado a la información o basado a los criterios de citas que se han utilizado por otros autores. ¿Qué significa? Que aquí voy a citar citaciones de otros autores, porque también eso hay que tener en ese apartado. Yo puedo citar material que otros autores hayan citado, y eso a muchas personas se les olvida. Catalogan que la citación solo debe ser del autor donde le copié, pero no se dan cuenta que este material pudo haber sido citado de otra fuente. Pues, lo que algunas personas dicen como una retrocitación, por decirlo de alguna forma. En el estilo Chicago, pues propiamente voy también manejando un estilo de numeración, donde indico, según Bustamante, en el año 2015, indica tal cosa, entrecomillado, le coloco el número 1 propiamente, y aquí me voy con Rodríguez como número 2, Bustamante, Padilla como número 3, así propiamente. Cuando necesito manejar propiamente o volver a citar a otro autor, solo coloco ya el número propiamente, ya no coloco toda la información previa. Y pues la más común o la más conocida, o la que está de moda propiamente en algunas unidades académicas, o propiamente solo es usada en algunas unidades académicas, por ejemplo, en psicología solo manejan normas APA, pues American Psychological Association. En otras unidades, pues como está de moda utilizar APA, pues hay que usar APA, pues no importa en ese sentido. Los estilos la presentación de trabajos finales me indican propiamente que no importa el estilo que yo use, lo que importa es propiamente citar la fuente. Eso es lo que ustedes deben de aprender. No importa el estilo que usted maneje, no importa el estilo que usted vaya a utilizar, pero debe de indicar propiamente de dónde está sacando ese tipo de información. APA propiamente surgió en 1929 y tiene la contemplación propiamente dentro de la presentación de los documentos, como sería, por ejemplo, los aspectos de longitud, puntuación, abreviaturas, cuadros o las partes del manuscrito que se van a utilizar a lo largo de la presentación. Entonces, partiendo de esa base, como les digo, no puedo profundizar en cada uno de ellos porque eso sería ya propiamente un curso. Si Dios nos permite, pues en el otro semestre vamos a ver si podemos dar algún tipo de ya a profundidad esa referencia. ¿Qué es en sí una cita bibliográfica? Pues la cita bibliográfica es en sí donde yo voy a hacer mención al texto, a la idea o a la frase ajena, ojo, en el cual el autor del material está distinguiendo el punto de vista o la propuesta que él está haciendo con la comparación o la similitud a otro autor. Eso es en sí propiamente el objetivo de la cita. Las referencias a autores deberán de utilizarse la siguiente forma. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar, como ven ustedes ahí en la presentación, las notas de pie página tradicional. Esto se venía manejando propiamente en los años 80, años 90 y a principios del año 2000. Todavía se utiliza, eso no tiene ningún problema. Y eso no significa que esté desactualizado, pues en decir, los pies de páginas tradicionales, que son aquellos donde vengo con el texto, coloco o inserto propiamente una numeración y lo coloco al final de la página propiamente, donde van todos los datos, propiamente como que estuviera haciendo una bibliografía. Y cuando necesito citar o volver a recopilar información que ya he citado previamente, pues ya utilizo algún tipo de terminología en latín, como por ejemplo sería el ibidem, que significa igual al anterior, o el obsit, que significaría cita citada previamente, o propiamente otro tipo de definición, que eso sería propiamente en lo que se tendría que enseñar propiamente ya en un curso, en ese sentido. Entonces, basado sobre esa idea, pues sobre ese argumento, nosotros cuando hacemos esa búsqueda bibliográfica debemos de tomar en cuenta o debemos de usar propiamente una evaluación y debemos de hacer algo que muy pocas personas lo hacen dentro de sus trabajos, la crítica. Es una crítica constructiva a las propuestas que otros autores han hecho.
el estudiante, ya sea epicista o tesista, no se anima a hacer eso, le causa temor, le causa pánico propiamente manejar ese aspecto de crítica. Cuando hace el tipo de citación o el tipo de búsqueda de información, porque según él, propiamente yo no estoy capacitado todavía para hacer eso. Y eso ya le hemos dicho a salvedad, que cada persona está proponiendo, buena o mala, esa es otra historia, eso sería otro punto de partida, pero usted se debe de animar. El objetivo propiamente al obtener algún tipo de búsqueda o algún tipo de colección de documentos es manejar estos criterios. Vamos a ver cuáles son esos criterios que yo voy a utilizar para la búsqueda de la información bibliográfica. Esa búsqueda de información bibliográfica puede ser libros, revistas, periódicos, tesis, monografías, páginas de internet, como podría ser películas, documentales, grabaciones auditivas o cualquier tipo de material, o las leyes propiamente que yo necesito indicar. Entonces, ¿qué criterios voy a utilizar? Tenemos el primero, el criterio de relevancia. Aquí propiamente esto es basado en un juicio del investigador. O sea, cada persona le va a dar esa importancia a ese material. O sea, cada quien va a decir, este libro es el más importante para mi trabajo, propiamente. Ese con el cual se identifica el autor. Aquí estos criterios son de carácter subjetivo. Cada persona considera que esa bibliografía, que ese material que está utilizando es el más importante para su investigación. Nadie le puede decir que no, pues en ese sentido. Es el punto de vista del investigador. Aquí propiamente, cuando usted utiliza ese aspecto de la relevancia, se trata de determinar la información que usted necesita, el tipo de fuente que usted va a utilizar y cómo va a manejar esa información. Aquí pues propiamente usted determinará que solo voy a manejar libros, o solo voy a manejar tesis, o solo voy a manejar monografías, o cualquier otro tipo de trabajo académico. Es la relevancia que usted personalmente le da a ese material. Luego tenemos otro criterio, que sería lo del alcance. Aquí propiamente se trata de dar a conocer o de seleccionar propiamente la forma o el contenido de la información que usted necesita o que usted necesita verificar propiamente, basado en datos y opiniones. Aquí, ¿qué significa esto? Que el estudiante o la persona que está haciendo la investigación va a utilizar cualquier tipo de material basado en las sugerencias o en las propuestas o propiamente en el uso que otras personas le hayan dado a ese material. O sea, sencillamente aquí podría ser un aspecto que podría influenciar el asesor, en el cual el asesor le va a indicar, yo le recomiendo que utilice solo libros, o yo le recomiendo que solo utilice tesis, o yo le recomiendo que solo utilice monografías, o si somos de alguna unidad académica propiamente, consideramos que solo vamos a utilizar material solo de nuestra unidad académica o solo de nuestra universidad. A eso se refiere el alcance. En este caso se vuelve un alcance limitado, porque consideramos que solo ese material es el indispensable, solo ese es el material que se debe de usar. Eso de alguna forma nos limita el conocimiento o nos limita propiamente los aportes. Otro tipo de criterio que se utiliza para la búsqueda de la información es lo que se llama como el criterio de autoridad o credibilidad. Propiamente aquí es donde vamos a tomar en consideración propiamente la comparación de materiales. O sea que en este caso nosotros vamos a aceptar que ese material ha sido usado por otros investigadores, por decirlo de una forma, que no es un material desconocido. Sencillamente recopilamos o presentamos ese material porque todo el mundo lo usa, por decirlo de una forma, y todo el mundo le ha dado credibilidad, por decirlo de una forma. Entonces, si yo estoy del área de psicología, pues solo voy a utilizar libros de Sigmund Freud, no voy a utilizar a otro autor, porque no le damos esa credibilidad, por decirlo de alguna forma. También el aspecto de la credibilidad se refiere propiamente a que los documentos van a aparecer en una base de datos ya establecida. En este caso significa que ya existe una serie de bibliotecas o existe una serie de catalogación que va catalogando ese material en base a los problemas, en base propiamente al tipo de material que necesita el investigador o que han necesitado los investigadores previamente. Ese es el aspecto de credibilidad, darle propiamente ese reconocimiento basado en el uso común. Es lo que nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, cuando manejamos Google, por eso es una forma. Como todo el mundo utiliza Google, pues utilizo Google yo para hacer mi investigación. Pero y eso más adelante lo vamos a ver. Existe otra serie de buscadores o metabuscadores que también tienen mayor credibilidad que el propio que estamos manejando.
Aquí tiene que ver mucho los aspectos cuando yo utilice material, ya sea impreso o material audiovisual, el nombre de la casa editorial o el nombre del autor. Hay personas que se identifican solo con una casa editorial o se identifican solo con un autor. Puede ser que ese autor tenga 3 libros y sobre 3 libros hacen la tesis propiamente, porque ellos le dan credibilidad a ese autor únicamente, o a esa casa editorial, o a esa unidad académica, como mencionábamos. Se lo dijimos al inicio de este curso. El hecho de que ya sea de la San Carlos no significa que no pueda ir a ver ir a la biblioteca de la Mariano, de la Galileo, de la Da Vinci o de cualquiera de las otras universidades que hay en Guatemala o del extranjero. Eso de alguna forma si yo hago eso, estoy de alguna forma limitando mi misión, limitando mi aspecto de investigador. Yo debo ser de una persona de mente abierta, aceptar. Si está bueno, pues qué bien. Y si está malo, pues qué bien. Pero de alguna forma voy a dar ese aporte en ese sentido. ¿Cómo se ve la credibilidad? Ojo en este sentido. Para poder determinar la credibilidad en los aspectos de páginas de Internet, hay que tener mucho cuidado en esto. Aquí es donde les vienen los consejos que se les debe de utilizar a ustedes. La mayoría, pues, utilizamos páginas de Internet que son basadas en la propuesta que nos hace Google o cualquier buscador que nosotros utilicemos, ya sea Terra, MCN o Hispavista o cualquier buscador, el que usted le dé la importancia. Recuérdense que esto tiene que ver mucho con la subjetividad del investigador. La mayoría pues estamos acostumbrados a usar Google, otros están acostumbrados a usar Bing propiamente, pero existe una infinidad de metabuscadores o existe otra infinidad propiamente de buscadores para poder desarrollar nuestro trabajo. Para determinar la autoridad en el uso de las páginas de Internet, se debe tomar en consideración los siguientes apartados. Ojo, debemos de fijarnos propiamente en el dominio. Ese es el gran error que muchas personas cometen. Ven la dirección electrónica, no el dominio. La dirección electrónica se refiere propiamente cuando nosotros colocamos HTML, www. Esa es esa la dirección electrónica. Eso es donde estamos mal, pues en ese sentido. Ahorita vamos a ver cuáles son los dominios o cuáles son propiamente esos apartados que debemos de aprender para saber distinguir si nuestra información o la página que estamos utilizando tiene credibilidad, tiene alcance o tiene relevancia, pues en ese sentido. Los dominios que más se recomiendan para hacer investigaciones, ojo en este sentido, son los siguientes. Por ejemplo, cualquier dirección que usted maneje y que el dominio termine en .edu. .edu significa que es una institución educativa. Esta institución educativa puede ser una universidad, puede ser un centro de investigación, puede ser hasta un colegio, por decirlo de alguna manera. Ese es el que nos está dando esa credibilidad o ese respaldo, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre fíjense que la página que ustedes estén revisando, que ustedes estén consultando, tenga, por lo menos, vamos a empezar con esto, el .edu. Entonces, eso me va a dar credibilidad, me va a dar relevancia en ese sentido. Otra que debemos de utilizar, esto se refiere a instituciones educativas. Otro dominio que debemos de manejar es el .gov, G-O-V alta. Pues, es decir, esas son páginas relacionadas a instituciones gubernamentales o páginas del gobierno o páginas del Estado. Lógico, en este sentido. Eso a muchas personas se les pasa por alto. Vamos a imaginar que estamos investigando los datos o la información estadística sobre el proceso de vacunación aquí en Guatemala. Entonces, ponemos ahí vacunación del COVID, pues de una forma. Cuando abrimos Google, pues nos va a aparecer una primera página y la abrimos propiamente. Pero esa información no es de Guatemala, puede ser de Perú, puede ser de Argentina propiamente. No nos fijamos en el dominio, solo copiamos la información. Es ahí donde se da cuenta la gente que realmente nos está dando un aporte a ese tipo de trabajo. Entonces, aquí debemos de manejar propiamente en esas agencias de gobierno también la terminación que esté al final. Por ejemplo, .gt, que sería Guatemala, .sb, que sería El Salvador, MX, que sería México, y así con cada una de las terminaciones que tenga ese dominio. Otro dominio que debemos de utilizar es el .org. Esas son instituciones internacionales o son instituciones con respaldo propiamente basado en el apoyo de una institución de prestigio, como en este caso podría ser Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, o por ejemplo podría ser la Organización Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud propiamente. Ahí va a aparecer a qué institución
pertenece o a qué campo pertenece o a qué área pertenece dentro de lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, las que no debemos de utilizar, ojo, cuando nosotros hagamos cualquier tipo de investigación, los dominios que no debemos manejar o los dominios que propiamente no debemos de utilizar son los siguientes. En lo que es el .com. El .com son páginas comerciales, son páginas de uso que cualquier persona puede subir cualquier tipo de material. Monografías.com, rincondelvago.com, wikipedia.com. Cualquier dominio que tenga esa terminación .com es la que menos debemos usar. ¿Por qué? Porque no hay credibilidad, no hay alcance, no hay relevancia propiamente, no hay un apoyo científico o un apoyo de una institución. Cualquiera puede subir un material a esas páginas. Yo puedo crear un trabajo, presentarlo como una tesis de postdoctorado, colocarle mi nombre, colocarle el nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala o de cualquier universidad aquí en Guatemala o de cualquier país, propiamente subirlo a monografías y decir que es mi tesis de postdoctorado. Ahí no van a revisar si realmente es eso. Y cuando la gente utiliza ese tipo de material, pues dicen, como es de un doctor, como es de tal institución, pues realmente debe ser cierto. Pues ahí viene el aspecto de la validez o de la confiabilidad que exista del material. Otra que tampoco debemos de utilizar es el dominio que se llama .net, el network propiamente. O sea, son aquellas páginas que terminan en .net. Esas son páginas también comerciales. Cualquiera sube material. Cualquiera sube algún tipo de datos a esas páginas y no hay validez propiamente de comprobación de ese tipo de material. Entonces, ¿cuál es la forma más común de hacer esa búsqueda? Nosotros estamos acostumbrados que cuando hacemos la búsqueda de información bibliográfica, utilicemos, por ejemplo, lo que serían las bibliotecas o los centros de documentación. Pues esa es la más común, esa es la más sencilla de hacer. Pues vamos a hacer nuestra tesis, vamos a hacer nuestro EPS, pues solo vamos a ir a las bibliotecas o vamos a ir al centro de documentación de nuestra unidad académica o de la universidad donde estamos nosotros y ahí vamos a buscar el material. Pero debemos de aprender a buscar de otros lados, como en este caso sería propiamente centros de investigación especializados. Ahí tengo que informar yo propiamente. Aquí mi asesor me podrá hacer algún tipo de observación, el buen asesor, pues, y me podrá decir, mire, yo les sugiero, o yo le recomiendo, me está diciendo eso en ese sentido, le recomiendo que vaya al Banco de Guatemala, le recomiendo que vaya a CIES, le recomiendo que vaya a Flaxo, le recomiendo que vaya digamos, a la Digi en la Universidad de San Carlos, porque solo vamos a la biblioteca, pero hay diferentes instancias, hay diferentes lugares que nos puedan permitir. En el caso de Internet, propiamente, es donde la mayoría comete esos grandes errores. Aquí podemos ver algunos de esos buscadores que mencionábamos, los buscadores tradicionales en ese sentido, en el cual voy a describir o voy a ampliar la información propiamente, pero no verifico o no compruebo realmente si ese material de consulta tiene un respaldo académico. Como le digo, cualquiera puede subir un material a Google, cualquiera puede subir un material a Wikipedia. No hay un respaldo verídico que nos permita de alguna forma ver que pertenece a algún tipo de institución. Y para eso nosotros debemos utilizar lo que se conoce como los famosos metabuscadores de Internet. Los metabuscadores de Internet son portales propiamente donde hay contenido propiamente relacionado a imágenes, a videos o a páginas o a información propiamente que tienen un respaldo profesional o tienen un respaldo académico que garantizan la veracidad de la fuente. Eso lo vamos a ver en la última sesión cuando ustedes, propiamente, cuando usted tenga que presentar su informe final, en ese sentido, cuando usted tenga que presentar ese informe de EPS, además de que lo van a presentar en forma física, deben de presentar o deben de adjuntarlo con un material digital. En este caso, en algunas unidades académicas, pues les piden en un CD o en un DVD propiamente ese material y es la misma institución, en este caso el Centro de Documentación de su unidad académica, quien se va a encargar de subirlo a alguno de estos metabuscadores. Lo que hace estos metabuscadores es propiamente de presentarlos, ojo, presentarlos ante la comunidad, presentarlos ante las instancias académicas. Hagamos la analogía en este sentido. Por ejemplo, en el caso de las señoritas, cuando tienen sus 15 años, pues en ese sentido, viene papá, hace una fiesta y presenta a la señorita en esa fiesta ante la sociedad. Aquí es propiamente la universidad. En este caso sería a través de la biblioteca
o el centro de documentación de su unidad académica que va a utilizar su EPS o su trabajo académico que está en forma digital y lo va a presentar a la comunidad científica, la va a presentar a otro tipo de personas. En el caso de los metabuscadores, solo pueden subir información o propiamente los datos que se van a estar proporcionando solo vienen por parte de una institución académica. No cualquiera puede subir un material. Puedo crear un perfil, puedo crear un usuario dentro de estos metabuscadores propiamente, pero no puedo subir ese tipo de material. Y si lo voy a subir, se va a verificar propiamente. Es aquí donde algunas personas a veces se molestan propiamente con la biblioteca o se molestan con los centros de documentación porque les causa algún tipo de temor. Es que me están presentando ante la sociedad, me están presentando ante la comunidad científica. Recuerden que ustedes son un científico social o son un científico propiamente relacionado a su carrera. A algunas personas les causa temor porque ellos consideran, es que aquí sí me pueden detectar que he pirateado mi trabajo. Ojo, lo dijimos en un inicio. Puede ser que yo haya engañado a la base de datos o yo haya engañado a la plataforma de mi unidad académica. Existen programas que me detecten, que me pueden engañar propiamente a esas plataformas. Pero aquí, cuando yo subo el material, ojo en este sentido, es donde me está presentando ante la comunidad y cualquier investigador, cualquier científico de cualquier institución o de cualquier país puede detectar que esa tesis propiamente fue pirateada en ese sentido. Es aquí, eso lo vamos a estar viendo propiamente en la última sesión. Muchas personas, como por ejemplo ahora está de moda esos problemas de las piraterías propiamente de trabajo, o lo vamos a ver la otra semana, propiamente consideran de que la universidad o la unidad académica es la que debe de alguna forma evitar o debe de alguna forma causar algún tipo de rechazo o negación a esas tesis que han sido pirateadas. Cuando ustedes presenten propiamente su trabajo o su informe final, por ejemplo, los que son de derecho, voy a utilizar en este caso el instructivo de derecho, el artículo 4, propiamente del instructivo de trabajos finales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Ciencias Jurídicas, me indica, y eso muchos de las otras unidades académicas también lo manejan, indica que solo el autor, ojo, solo el autor es responsable del contenido del trabajo. O sea que en este caso, la universidad o la unidad académica solo me están dando el respaldo de presentación, pero no es la universidad la que tiene que verificar propiamente si esa tesis de alguna forma fue pirateada o no, pues en ese sentido. ¿Cómo no va a ser la universidad la que va a presentar algún tipo de denuncia? Es la persona que se vio afectada, pues en ese sentido. Entonces, si yo hice mi tesis de licenciatura y descubro que otra persona la utilizó para una de maestría o para otra licenciatura, entonces soy yo el que tengo que actuar en forma penal o en forma civil ante esta persona. Lógico, pues en este caso fuera de Guatemala, pues, porque no voy a actuar, bueno, si yo lo quiero lo hago, pues en ese sentido. Si fuera de otro país, por ejemplo, yo soy de Guatemala y descubrí que mi tesis la piratearon allá en Argentina, pues tendría que manejar algún tipo de instancia para la presentación de esa queja, por decirlo de una forma, allá en Argentina, pues en ese sentido. Entonces, estos metabuscadores propiamente lo que se trata es de presentar propiamente o de ser más precisos a la hora de la búsqueda para lograr un resultado más óptimo para poder presentar ese material. Es darnos a conocer ante las instituciones académicas, que somos los nuevos psicólogos, que somos el nuevo abogado, el nuevo profesorado, o no sé qué grado académico nosotros estemos persiguiendo. Los que tengan acceso a la plataforma, pues ahí van a encontrar alguno de esos metabuscadores para que los puedan manejar. Aquí vienen otros aspectos, aquí viene donde a algunos no les gusta también propiamente. Algunos de estos metabuscadores están en idioma extranjero. O sea, no, la mayoría pues no están en español. Google Académico sí, pues, pero hay otros metabuscadores que están en inglés o están en francés. Debemos de aprender y debemos de identificar propiamente el uso de otros idiomas. Y eso lo vamos a ver nosotros al finalizar el curso, que uno de los requisitos que necesitamos para graduarnos en la universidad es el manejo de un idioma, ya sea un idioma extranjero o un idioma maya. Y aquí propiamente también con un metabuscador aquí en Guatemala existe la Real Academia Maya, pues es decir, ahí podemos encontrar muy buen material que podamos utilizar para nuestra tesis o nuestro EPS,
porque ellos son los conocedores de esa idiosincrasia, ellos son los conocedores de ese conocimiento en ese lugar propiamente. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. Debemos dejar por un lado aquellos estereotipos o aquellas discriminación. Es que son en maya, están en garífona, están en man, están en cachiquele, están en poconchí, por decirlo de alguna forma. Ahí hay buen material que nos puede servir para la presentación de ese tipo de material. Entonces, esto de alguna forma nos va a permitir tener mayor amplitud. Para ser un buen investigador, para ser un buen profesional, debo de ampliar mi visión, debo de ampliar mis conocimientos y debo de utilizar ciertas estrategias que me permitan propiamente la adaptación de esa información. La analogía que vemos aquí, nosotros estamos viendo ahí el espacio, en este caso las estrellas. Estamos viendo propiamente esa conformación de ese tipo de material que existe en el espacio profundo. Nuestra vista es muy limitada, pues en el sentido. Aquí podemos estar viendo nosotros alrededor, solo en esta imagen se puede ver casi de 1 millón de estrellas, por decirlo de una forma. Cada una de esas estrellas puede estar conformada alrededor por planetas de alguna forma, pero nosotros no lo logramos ver. Para eso necesitamos algún tipo de instrumento que nos actualice, algún tipo de instrumento que nos modernice o nos actualice esa información. Como en este caso podría ser un radiotelescopio o un telescopio que nos va a ampliar más la visión que tengamos. Y eso es precisamente lo que necesitamos cuando nosotros hagamos cualquier tipo de trabajo. Y para eso nosotros debemos de aprender lo que es la elaboración de fichas bibliográficas. La elaboración de las fichas bibliográficas constituye propiamente un instrumento imprescindible en cualquier proceso de investigación. La gente no lo usa, la gente no cataloga, la gente no hace una base de datos del material que está consultando o que va a consultar. Propiamente la elaboración de la ficha bibliográfica se hace propiamente al inicio de la fase de consulta de los libros o de cualquier tipo de material o fuentes que yo voy a utilizar como base de análisis o de argumentación del trabajo. Debo de ordenarlo. Aquí viene un aspecto, ojo en este sentido, y eso lo mirábamos en el curso de tesis. Debo de crear mi base de datos propiamente. Esa base de datos debo de usar ya sea Excel o Word o Access propiamente, o descargar una aplicación a mi teléfono celular que me permita ordenar la biblioteca. Recuerden, yo tengo una biblioteca, he descargado todo el material, como se lo decía la semana pasada. Yo me puedo descargar toda la biblioteca de la Universidad de San Carlos, me puedo descargar, si quiere, 1 millón de libros y meterlos en mi computadora, pues eso no tiene nada de malo. El descargar es parte del proceso de investigación. Pero yo lo que debo de hacer es catalogizar, debo de leer el material, porque descargar por descargar cualquiera lo hace, pues, pero debo de saber qué material es el que tengo ahí y para qué me va a servir, pues propiamente en ese sentido. Entonces voy a crear una base de datos en ese sentido, a través de Access o a través de Word o de Excel o de cualquier tipo de programa que yo necesite o una aplicación a mi teléfono. Entonces ya la voy categorizando por autor, por materia, por título, la misma base de datos que se utiliza propiamente en las bibliotecas o la que usted ve en el catálogo de datos cuando entra a la biblioteca, para tener ese orden, para que no diga, yo me recuerdo que estoy haciendo mi marco teórico, yo me recuerdo que bajé un libro sobre la familia y tipos de familia disfuncional, por ejemplo, pero como solo bajé y nunca categoricé, nunca clasifiqué ese material, a ver en dónde está, y no me recuerdo qué era ese tipo de libro o qué tipo de material era. Entonces, ¿qué hago? Pues me voy nuevamente a la biblioteca, me meto otra vez a internet y descargo nuevamente ese material. Pérdida de tiempo, pérdida de recursos en ese apartado. Entonces, las fichas propiamente, la función que se tiene es que propiamente va a consistir en identificar las fuentes de información que se van a utilizar para examinar o para estudiar o para escribir el trabajo. Las fichas, lo que nosotros vamos a categorizar son libros, folletos, leyes, artículos de revista, periódicos, documentos gubernamentales, tesis, fuentes audiovisuales, fuentes visuales en ese sentido, como también de alguna forma voy a presentar o voy a identificar si estoy utilizando algún tipo de fuente secundaria, como podría ser algún tipo de entrevista. Ojo, se recuerda,
cuando nosotros vamos a empezar a hacer nuestro EPS o nuestra tesis, debemos de buscar asesoría por otras personas que nos aconsejen, qué es lo que nos recomiendan, porque supuestamente estas personas tienen más experiencia o estas personas tienen mayor conocimiento. Es como también podemos utilizarlo con nuestros compañeros que nos encontremos. Nosotros ya cerramos, tenemos 2, 3 compañeros que ya cerraron y podemos pedirle, mira, ¿qué me recomiendas? Fíjate que tengo como propuesta hacer para mi EPS o para hacer mi tesis tal tema o tal propuesta de tal problema. Entonces ellos nos podrán dar algún tipo de sugerencia en ese sentido. Buena o mala, esa es otra cosa, pues en ese sentido. Entonces, en la ficha propiamente nos va a servir para recopilar la información, para ser más organizados y lo más importante, para recordar el material de consulta. Como les decía, yo me recuerdo que bajé un documento que hablaba sobre la familia, pero de aquí que lo encuentre. Para eso debo ser ordenado propiamente. Esto ya depende en aspectos subjetivos de cada persona en ese sentido. Habrá personas que de alguna forma pues tendrán una buena recordación en su mente. Pues, tal libro yo lo bajé y está en tal situación. Pero cuando estoy manejando a través de una carpeta, a través de un documento digital, pues debo de crear carpetas, subcarpetas propiamente y manejar ese orden propiamente. La mente humana no me va a permitir guardar todo ese tipo de información. Para eso necesito una ficha bibliográfica o necesito una base de datos que me recuerde. Ojo en este sentido. Todo el material que yo vaya a utilizar para hacer mi tesis, todo el material que yo vaya a utilizar para hacer propiamente mi trabajo de investigación, en ese sentido, debo tener copias de respaldo en ese sentido. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Los grandes errores que hace la mayoría cuando están haciendo su tesis o su EPS. Crean una carpeta en su computadora, le ponen ahí EPS o le ponen tesis y hasta le ponen el título de una vez, pues. Y ahí empiezan a recopilar toda la información y ahí empiezan a crear sus capítulos. Y según ellos, pues aquí el capítulo 1, aquí el capítulo 2, aquí el capítulo 3. Van creando diferentes archivos. Pero, ojo, en este sentido, debo de crear los famosos respaldos, los backup, porque usted no sabe si en algún momento esa computadora se puede arruinar, esa computadora le puede traer algún virus, esa computadora puede desaparecer, pues en ese sentido. Y entonces ahí tengo todo mi material. Ahí tuve el material de 3, 4 meses, el material de 3, 4 bibliotecas, ya lo tenía ordenado, pero como nunca hice esa retroalimentación o como nunca hice ese backup del material, pues lo perdí. La culpa fue de usted, pues en ese sentido. ¿Qué es lo que se acostumbra? Pues guardarlo en memorias USB, guardarlos en CD o en DVD, o manejámoslo de una forma más actualizada, pues más moderna, pues en ese sentido. Todo el material que tengamos en nuestra computadora que nos esté sirviendo para hacer nuestra tesis o nuestro EPS, subámoslo a la nube, en ese sentido, o subámoslo a un correo, pues en ese sentido. Lo subimos al correo, lo subimos a la nube propiamente y ahí podemos guardar el material. Recuerden que, por ejemplo, en las nubes, en lo que sería Drive, por decirlo de una forma, nos dan una capacidad, 15 gigas. Pues no vamos a tener una gran tesis, propiamente, de más de 15 gigas. Tampoco estamos haciendo ese tipo de trabajo. Estamos dando el tipo de material que nosotros consideramos de importancia. Entonces, si esa computadora se arruina, si esa computadora entró algún virus o se robó o se desapareció, pues sí nos va a doler que haya desaparecido esa computadora o que no la encontremos, pero no nos va a afectar en nuestro trabajo. Bueno, se perdió la computadora, me robaron la computadora, descargo el material de la nube. Porque ¿qué es lo que hace la mayoría? Es que ahí va mi trabajo, ahí va mi tesis, ahí iba mi EPS. 6, 7, 8 meses de trabajo. La culpa fue de usted por no guardar ese tipo de material, señor tío. Otras personas hacen un gran error. Guardan todo el material o toda su tesis en el teléfono. Recuerden que ese teléfono tiene una capacidad de memoria, una memoria interna o una memoria externa, que sería a través de una memoria micro. Pues, hay muchas personas que no se dan cuenta y empiezan, cada vez que llegan a un lugar donde hay Wi-Fi gratis, por ejemplo, a McDonald's, a Burger, o vamos a una biblioteca y tenemos Wi-Fi gratis, empezamos a descargar, descargamos el material. No lo categorizamos, no lo sincronizamos. Ojo en ese sentido. Lo que tengamos en el teléfono, sincronicémoslo a la computadora y luego subámoslo a la nube. Porque también el teléfono me lo van a robar en algún momento. El teléfono puede desaparecer o esa memoria micro puede arruinarse en el sentido. Entonces, si tengo esa sincronización en la computadora, pues no hay problema. Pero también debo tener un respaldo en la nube para evitar cualquier tipo de circunstancia o cualquier tipo de problemas que se presenten. Entonces, la ficha de trabajo o la ficha bibliográfica propiamente está basado en un documento que se maneja en un tamaño de a 3 por 5 pulgadas o mediante registros electrónicos. Eso ya depende de cada persona. Habrán algunos que lo podrán hacer en media carta, otros que lo utilizarán una agenda, otros que utilizarán un cuaderno o utilizarán una aplicación o utilizarán esa base de datos que ustedes la hayan creado, ya sea en Word, en Excel
o en Access propiamente. Eso ya propiamente dependerá de donde usted va a guardar esos hechos, esas ideas o esos conceptos o resúmenes que usted necesite para la presentación del material. Entonces, los tipos de fichas que más se acostumbran propiamente para la búsqueda de información son los siguientes: las fichas bibliográficas, las fichas hemerográficas y las fichas de trabajo. Dentro de las fichas de trabajo propiamente están las fichas de citación, de resumen, de parafraseo, de comentario en ese sentido. Y hay fichas de recuerdo o hay fichas de conceptos. Entonces, lo que vamos a ver en este momento es propiamente cómo nosotros vamos a identificar esos elementos, cómo de alguna forma vamos a manifestar o vamos a elegir un formato que para nosotros sea sencillo. Ojo, en este sentido, este tipo de material, este tipo de técnica que estamos viendo nos sirve a nosotros para organizarnos propiamente. Es para llevar un control de todo el material que estamos o que vamos a utilizar en el trabajo académico que estamos presentando. Esto requiere organización, esto requiere propiamente planificación, esto requiere estrategias. Si esto lo comparáramos con la tesis, esto vendría siendo en una parte uno de los apartados de los recursos técnicos que necesito en el marco administrativo. También el EPS debe tener ese aspecto administrativo, ese tipo de organización, esa planificación. Entonces, los tipos de fichas propiamente en sí son basados en el material o propiamente en el formato que yo necesite marcar o reiterar propiamente lo que para mí es lo más esencial en ese sentido, o la forma en la cual voy a ordenar. Los tipos de fichas pues son las bibliográficas, como sería en este caso los libros, como serían en este caso las tesis o las tesinas o cualquier tipo de trabajo académico. Eso serían las fichas bibliográficas. Las fichas audiográficas serían aquellas grabaciones de entrevistas que yo las he hecho o, ojo en este sentido, que las puedo conseguir en determinados lugares. Como por ejemplo podría ser, yo puedo encontrar material en la cineteca de la Universidad de San Carlos, propiamente, aquí en el Paraninfo de la zona 1. Ahí puedo entrar, no hay ningún problema, puedo consultar cómo eran las entrevistas propiamente de cierto personaje en ese sentido para utilizarlo como un instrumento. Ese es un instrumento que yo puedo utilizar para hacer mi EPS o hacer mi tesis. Las fechas hemerográficas pues serían en este caso periódicos o revistas en ese sentido. Las fichas electrónicas son las páginas de internet en base a los criterios que vimos anteriormente, en base de los dominios. Están también las fichas videográficas, que serían en este caso las fichas de programas de televisión o documentales en ese sentido. Yo puedo utilizar para hacer mi EPS o para utilizar mi tesis documentales. Aquí entrará el aspecto de criterio que yo le vaya a dar de importancia a ese documental, en este caso a través de los canales. No es lo mismo, por ejemplo, si hacemos esa comparación, lo que sería National Geographic o Discovery, el que nosotros conocemos actualmente hoy, que es propiamente 5 de mayo, 5 de mayo propiamente, el Discovery no es el mismo a los inicios de ese canal o a los inicios de National Geographic, pues, en ese sentido. Entonces, yo voy a ir adecuando ese tipo de material, esos documentales. Ahora, lo que es National Geographic o Discovery, propiamente se han vuelto más que todo canales de uso comercial, o los programas más que todo son de uso de promoción para ciertas empresas. Por ejemplo, yo podría utilizar, eso ya dependerá del criterio que yo maneje propiamente, a través de, podría ser como un instrumento, como una técnica, propiamente ver el programa del precio de la historia, por decirlo de una forma, para hacer mi tesis. Eso ya dependerá del criterio que usted maneje. Pero en el caso del canal de la historia, las informaciones que nos están dando ahí, a veces no tenemos esa validez para ver decir si eso es cierto o no, lo que este personaje está mencionando, pues en ese sentido. Entonces, hay que verificar, sería otro trabajo extra, pues en ese sentido. Pero esa es una sugerencia que se le da al investigador, o se le da al tesista o al EPSista. Utilice documentales, utilice grabaciones propiamente. En el caso de la Cineteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala, hay mucho documental de Guatemala de los años 40, de los años 50, de los años 60, mucho material que les puede servir a ustedes para conocer la realidad, para conocer ese entorno donde ustedes van a manejar. Como también si ustedes están haciendo su EPS dentro de una institución o dentro de una empresa, existe lo que se conoce como la memoria de labores, o hay videos que la misma empresa ha grabado propiamente para guardar la información de lo que hacen anualmente, y eso me puede servir para la presentación o la descripción del material que yo necesite.
O sea, existe diferente tipo de material. No nos quedemos solo en la revisión bibliográfica, no solo en libros, en revistas. Existen diferentes materiales, diferentes estrategias para encontrar ese tipo de datos. ¿Cuáles son los datos esenciales que lleva propiamente la ficha bibliográfica? Aquí me refiero a si va a ser hemerográfica, auditiva o visual, pues en el sentido. La ficha bibliográfica va a llevar lo siguiente, los elementos básicos que se incluye en toda ficha. Va a llevar el autor, propiamente, en este caso, se va a comenzar por el apellido, seguido por el nombre, y todos los datos que necesitan en este aspecto. Si son dos autores, pues se debe de separar por el punto y coma. Si existen más de dos, o sea, 3 o 4 autores, en las fichas tradicionales, pues se manejaba y otros. Ahora, en las fichas modernas, pues se coloca toda la información de las personas, como por ejemplo, cuando estoy utilizando normas APA 7. Si ese libro tiene 20 autores, propiamente, en normas APA 7 debo de citar a los 20 autores de ese libro. No solo voy a indicar al principal, porque ese fue por orden alfabético, no significa que sea el autor principal. Debo de darle crédito a todos los que hagan el trabajo, pues en el estilo. Luego, pues sería el título del material que estoy consultando. El lugar, en este caso, podría ser el municipio o la aldea o lo que sería el caserío. Hay trabajos de tesis o de EPS que se desarrollan en determinado lugar. Por ejemplo, podría ser aldea La Palma, municipio Coatepeque, departamento Quetzaltenango, República de Guatemala. Debo especificar todos esos datos. O si en el caso hubiera traductor, pues si son de otros idiomas, debo indicar propiamente quién tradujo eso. En el caso de las editoriales, ojo en este sentido. Por ejemplo, en el caso de las tesis o de los EPS, la editorial se vuelve en este caso la unidad académica en ese sentido. A la unidad académica que nosotros pertenezcamos. Esa va a ser la editorial que nos va a hacer respaldo. En este caso colocaríamos tesis, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidades de San Carlos. O tesis, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Mariano Galvez, por decirlo. Hay que fijarse bien en este detalle. Ojo en este sentido. Si yo soy de la San Carlos y estoy utilizando algún tipo de material, de alguna tesis de otra universidad, propiamente debo de fijarme cómo se pone la editorial, porque la mayoría ponen, o la mayoría cree que ciencias jurídicas y sociales así se maneja en todas las unidades académicas, en todas las universidades. En algunas cambia. Por ejemplo, en la San Carlos, ciencias económicas. En la Francisco Marroquín o en la Rafael Andívar, ciencias económicas y empresarial, le agregan algo más. En otras le agregan ciencias económicas, empresariales y emprendimiento. O sea, se van adecuando a los cambios en ese sentido. Los volúmenes se refiere propiamente al aspecto de la presentación o el contenido, en este caso si se forman por varios tomos. Esto más que todo es en el caso de los periódicos o en el caso de las enciclopedias, pues sería una forma. Algo que no debemos de olvidar, el año de edición propiamente en el cual fue creado ese material. No importa si ese material sea de los años 60, 70. Aquí es donde vienen otros errores de algunos asesores, que indican que solo los libros de 5 años para acá son los que se deben de usar en cualquier investigación. No necesariamente, eso lo vimos en el marco teórico. Podemos utilizar libros de los años 60, 70. La teoría sigue siendo igual, la realidad sigue siendo igual. Lo que va a cambiar es propiamente el momento coyuntural donde se hizo ese proceso de investigación. Y el tema propiamente, que es donde vamos a categorizar o vamos a crear esa base de datos o esa ficha bibliográfica. Pues en el caso de ustedes, con su tarea que presentaron, pues la mayoría colocaban esta información, solo que se les olvidó un detalle. Eso fue para todos, pues en ese sentido. Un par de personas sí lo hicieron, pues en ese sentido. Pero ojo en ese sentido. Está bien, ustedes crearon su ficha bibliográfica, pero ¿de dónde la sacaron propiamente? ¿En dónde está esa ficha bibliográfica o dónde está ese material? En este caso, ¿de qué biblioteca? Si es la biblioteca de ustedes, tenían que colocar ahí propiamente biblioteca de uso personal. Entonces, a ustedes les va a servir que está en mi casa propiamente. O deberían de haber colocado el número de clasificación propiamente de la biblioteca en el cual ustedes consultaron ese libro. Entonces voy a utilizar, por ejemplo, 320.RCS 25GT. Universidad de San Carlos de Guatemala, segundo nivel, área de libros de ciencias sociales, o el área de libros reservados, pues en ese sentido,
o de tesis reservada. Ese tipo de material significa que es un material más categorizado o con mayor profundidad. Por algo los tienen apartados. En algunas bibliotecas hay tesis y hay libros que no se prestan, solo se pueden consultar dentro de la biblioteca. Como hay dentro de la base de datos de Internet, la mayoría de tesis o la mayoría de documentos se pueden bajar, se pueden descargar, pero hay otros que no. Se necesitan algún tipo de codificación extra para poder consultar ese tipo de material que se está utilizando. Dentro de los tipos de fichas, propiamente, de fichas de trabajo o de contenido que nosotros manejamos, pues están las fichas textuales, que es lo que la mayoría hace. Esa es la ficha más común o la forma de presentación del trabajo en este sentido. Las fichas textuales donde voy a escribir propiamente o voy a transcribir el material del autor. Cito propiamente el material porque si debo de citar, voy a cumplir con todos esos párrafos o todas esas indicaciones que me pide la ficha propiamente, pero solo la copio textualmente, pero no hay aporte. No hay propiamente ese sentido de interpretación o ese sentido de parafraseo. Es sencillamente copiar. Es lo que la mayoría de personas cumplen cuando hacen cualquier tipo de trabajo. Solo sencillamente citan textual o transcriben el material, pero no hay una crítica, ojo en ese sentido, una crítica a favor o en contra de lo que este autor ha planteado o planteó en ese tipo de documento. Luego vienen las fichas de comentario. Estas ya requieren un poquito más de presentación, requieren un poquito más de experiencia en ese sentido. Es el famoso parafraseo en este sentido. ¿Se recuerda cuando vimos el marco teórico? No estamos acostumbrados. Lamentablemente la universidad, en ese caso las 14 universidades, pues de 100 catedráticos, pues 95 nos fomentarán solo transcribir el material. Muy pocos nos hacen esa propuesta o muy pocos nos solicitan los trabajos con parafraseo y es donde nos vamos mal acostumbrando y cuando llegamos a hacer la tesis o el EPS se nos dificulta propiamente ese tipo de presentación. Es que nunca me enseñaron a parafrasear, nunca me enseñaron propiamente a interpretar los datos. Ese es el mal catedrático en el cual solo recibe la información en ese apartado y eso lo vamos a ver la otra semana y eso fomenta la piratería. Como hay licenciados, y ustedes conocen algunos dentro de sus carreras, que han dicho, a este no le puedo presentar cualquier tipo de trabajo, a este lo tengo que poner con mis palabras, porque este sí sabe de la temática, este sí sabe del problema que se está investigando. Entonces, el tipo de comentario va a ser propiamente basado en mi experiencia, basado en esos conocimientos. Mientras más lea propiamente, mientras más informado, más fácil voy a tener un léxico o más fácil voy a tener propiamente un vocabulario para poder desenvolverse. Y eso es lo que ustedes deben de tener como objetivo. Recuerden, ustedes quieren ser un buen profesional, entonces debo tener ese hábito, la lectura, debo de informarme, utilizando un eslogan de una radio, el que no está informado está aislado, pues en el sentido, debo de revisar cualquier tipo de material, esto me va a permitir poder tener esa amplitud para el parafraseo, para obviamente hacer los aspectos de interpretación o el aspecto de combinación, que este es otro tipo de fichas muy poco usadas. Las fichas combinadas o las fichas mixtas es donde voy a hacer la ficha textual, voy a copiar ese material, pero después viene mi comentario, viene mi parafraseo, viene mi interpretación de ese material, viene la crítica. Dice bien, a mí no me están pidiendo, ojo en este sentido, cuando haga ese tipo de material, no me están pidiendo que yo diga si ese trabajo sirve o no sirve. No me están pidiendo eso. Me están solicitando de alguna forma una interpretación a favor o en contra de ese material, de esa teoría que ese autor presentó. No me están diciendo usted juzgue ese trabajo. No es eso lo que se pide en las tesis o en los EPS. Se trata de que usted presente una crítica, si lo quiere ver desde el punto de vista, pues una crítica constructiva, a favor o en contra de esa propuesta que ese autor o esos autores manejaron a lo largo de ese proceso de investigación o de ese proceso de desarrollo del trabajo. Luego están las fichas de resumen. Las fichas de resumen es propiamente donde vamos a poner la idea principal y las ideas complementarias. ¿Se recuerdan ustedes cuando estaban a nivel medio? Cuando estaban en básico o en carrera propiamente, o aún a principios en el primero o segundo semestre de su carrera, en el cual nos pedían hacer un resumen propiamente de una obra. Nos ponían, digamos, estábamos en nivel básico, nos ponían a leer El Señor Presidente y nos decían, hagan fichas de resumen. ¿Y qué es lo que hacía la mayoría? ¿O qué es lo que estábamos acostumbrados?
agarrábamos un párrafo propiamente de un capítulo, lo poníamos en la ficha y según nosotros eso era el resumen, por decirlo de una forma. Agarrábamos otro párrafo del capítulo 2, lo poníamos ahí y ese era el resumen propiamente. Y cuando lo leíamos no tenía secuencia, pero es que no nos habían enseñado propiamente en ese apartado de cómo hacer ese resumen, de cómo presentar las ideas principales o las ideas complementarias. En las fichas de resumen podemos manejar, si quieres, solo texto o podemos manejar de alguna forma como GIF o podemos manejar algún tipo de graficación en ese sentido, en el cual podemos presentar esa argumentación. Recuerden, esto me va a servir a mí propiamente para saber interpretar o saber presentar ese tipo de material. Si voy a utilizar algún tipo de graficación, algún tipo de meme, por ejemplo, o algún tipo de GIF en un tipo de material, debo de saber sobre qué base estoy interpretando o estoy describiendo esa presentación o ese meme o ese GIF. Usted puede manejar muy bien tesis en base a memes o en base a GIF, pero debe saber el significado y se adecua propiamente a la investigación que usted está manejando en ese sentido. Entonces, ya para finalizar, esto es propiamente a lo que queremos llegar en esta sesión, ese nivel de análisis. Aquí donde vamos a ver qué buen trabajo de EPS, qué buen trabajo de monografía o qué buen trabajo de tesis usted hizo. Este es el proceso que nosotros debemos de alcanzar para presentar el informe final. De 100 tesis, voy a manejar un dato así, un dato estadístico propiamente, de 100 tesis, 90 caen solo en la categoría de hacer descripciones textuales. O sea, copiar, pegar. No estoy diciendo que todas están pirateadas, no estoy diciendo eso. Sencillamente el nivel de análisis hacen ese proceso propiamente. Copiar y pegar, pero no hacen otro proceso, no suben a otro escalón. ¿Cómo podría ser? Subir al escalón del resumen propiamente. Bueno, ya leí esa obra, ya leí esa tesis, ya leí ese libro. Ahora lo debo de resumir. O sea, presento ese parafraseo, pero presento ese párrafo que necesito de ese material, de ese autor propiamente, lo cito en ese sentido, lo transcribí textualmente, pero después debo de resumirlo. Debo de presentar las ideas principales y las ideas secundarias de lo que este autor dijo. Ese es mi punto de vista, es mi toma de decisión. Buena o mala, eso no lo estamos discutiendo, pero me debo de animar, me debo de fomentar propiamente esa toma de decisión de hacerlo. Luego vendría el tipo de ficha de parafraseo, donde ya podríamos decir que aquí lo pueden, de esas 90, recuerden que habían dicho que lo hacen solo en ficha textual. Nos quedan 10. 4 hacen el aspecto de resumen o 4 hacen el aspecto de parafraseo. Hacen ese proceso. Bueno, ahora interpreto. Ahora de alguna forma lo coloco con mis palabras propiamente. Lo coloco propiamente con esa descripción o ese resumen basado en lo que yo sé, en lo que yo creo. Ojo, en este sentido, es lo que yo creo. Le estoy haciendo esa descripción o le estoy haciendo ese resumen o estoy parafraseando según mi punto de vista, según mi interpretación, según mi conocimiento. Yo lo estoy adecuando a mi trabajo. Bueno o malo, eso no lo estamos discutiendo, pero me debo de animar. Digamos, ya solo me quedan, ya hemos dicho que 4 o 5, me quedan 5 tesis propiamente de esas 100. 4 hacen el proceso de síntesis, donde hacen una propuesta, donde hacen algún tipo de alternativa propiamente o una teoría propiamente. Aquí ya estamos subiendo aquí el tipo de tesis o EPS que son reconocidos como que sobresalen sobre el resto propiamente. En la síntesis es lo que ustedes tendrían que acostumbrarse a la hora de hacer su EPS, propiamente donde ustedes van a presentar en base al proceso de evaluación, ese capítulo que vimos propiamente la semana pasada, donde ustedes van a sintetizar si su EPS cumplió los objetivos, cumplió las metas, cumplió esa visión y visión que ustedes tenían propiamente establecidas en ese diagnóstico, en ese anteproyecto que ustedes presentaron. Aquí donde ustedes van a hacer esa síntesis. Aquí vendría siendo el aspecto de, cuando ustedes hagan el informe final, podría ser el aspecto de la introducción y el aspecto propiamente del abstract o del resumen. Eso lo vamos a ver en la última sesión, propiamente en ese sentido. Entonces, esa síntesis es presentar propiamente las conclusiones o las recomendaciones si mi EPS se cumplió o no. Si se cumplió, ¿qué fue lo que hizo? Y si no se cumplió, ¿por qué no se cumplió? ¿Cuáles fueron esos obstáculos? ¿Cuáles fueron esas barreras que se encontraron a lo largo del proceso? Y la última fase, muy pocas personas lo hacen esto. Y yo los fomento a que ustedes logren llegar a esa fase. Esto requiere tiempo, esto requiere propiamente experiencia. El proceso de interpretación. Bueno, ya descubrí
que mi EPS le faltó tal cosa, o que mi EPS lo cumplí, o que mi tesis hice ese proceso de sintetización. Ahora interpreto, ahora propongo algo, propongo un nuevo conocimiento. Y ese es el objetivo de todo trabajo académico, proponer ese nuevo conocimiento, ese conocimiento que me permita sobresalir sobre el resto. Esta es la idea que tienen ustedes en este caso de esta escalera, cumplir cada una de esas fases. Una tesis de cada 100 o un EPS de cada 100 logran llegar a ese tipo de interpretación. Y es donde, en teoría, ojo, en teoría, son aquellas tesis o EPS o trabajos académicos que sobresalen sobre el resto. Son aquellos EPS o tesis que tienen algún tipo de reconocimiento, aunque esos reconocimientos es muy subjetivo. La mayoría de universidades, la Universidad de San Carlos también lo hace, le da reconocimiento a las mejores tesis anuales. Pero a veces esas tesis son juzgadas en base subjetiva, en base a un jurado que propiamente pues hubo influencias o algún tipo de repercusiones por parte de algunas personas. Al inicio sí se hacía esa revisión de ese material. Sí hay muchas universidades que dan ese tipo de reconocimiento o ese tipo de sobresalamiento, como por ejemplo la Francisco Marroquín o otras universidades donde se da el famoso reconocimiento del supra cum laude o el cum laude, por decirlo de alguna forma, sobresalen sobre el resto. También tendría que ver mucho, ojo en este sentido, propiamente la forma en cómo usted ha tenido su punteo a lo largo de la carrera. Supuestamente, si usted ha tenido un buen promedio, ojo en este sentido, ojo, si usted ha tenido un buen promedio a nivel de la carrera, es porque usted ha cumplido con todos los procesos de resumen, de parafraseo y de síntesis en la presentación de sus trabajos. Pero recuérdense, lamentablemente, pues una nota no determina qué tan buen profesional vaya a ser usted. Yo puedo haber sacado 100 en todos mis cursos de toda la carrera, pero ese 100 sí fue por esfuerzo, ese 100 fue un sacrificio. ¿Cómo pudo haber sacado 100? Porque saqué chivo, saqué algún tipo de acordeón o negocié con los catedráticos. Como puede ser también un 61. Ese 61 puede representar propiamente un esfuerzo, un sacrificio, una interpretación, una síntesis en ese sentido, que a veces no nos lo reconocen algunas autoridades o no nos lo reconocen algunos catedráticos. Recuerden el aspecto de la subjetividad. Hay algunos catedráticos que no evalúan esos tipos de materiales en ese sentido. Y eso lo vamos a ver la otra semana, que es donde se fomenta ese aspecto de la piratería en ese sentido. Bueno. Entonces, esto es en sí el proceso propiamente de lo que sería la sesión de hoy, que fue abordar propiamente ese tipo de citación o ese tipo de material para el uso de la presentación de cualquier tipo de trabajo académico que nosotros estemos presentando. Los que, ahorita le voy a responder. Lo que se trata propiamente, y quiero fomentar en ustedes, es propiamente citar el material, citar la fuente propiamente, de dónde viene ese tipo de datos que necesitamos, ese tipo de información que nosotros de alguna forma estamos incrustando dentro de nuestro trabajo. El 99.99% tiene que ser trabajo de ustedes, tiene que ser trabajo original. Y si vamos a citar algún tipo de material, pues que sea ese 0.1, ese 1% probablemente, donde vamos a incluir, no sé qué estilo de referencia vayan a manejar ustedes propiamente, dentro del material que ustedes necesitaron compartir esa frase, ese párrafo propiamente, esa línea o esa sección propiamente del material que nosotros estamos utilizando o que vayamos a utilizar. Respondiéndole a Astrid, el total de páginas se coloca ¿en dónde? Eso es en la bibliografía. En la bibliografía. Ojo, por favor, está uno la pregunta que me hizo Astrid ahorita. Por favor, no confunda bibliografía con estilos de referencia. Los estilos de referencia es donde yo voy a citar algún tipo de material que necesité de apoyo para hacer mi trabajo académico. Y la bibliografía es todo el material que yo use para hacer toda la tesis o hacer todo el EPS. El estilo de referencia es donde yo voy a citar propiamente, ya sea en el marco teórico o en el plan de acción o en algún apartado, a algún autor propiamente. Ese es el estilo de referencia propiamente. Entonces ahí voy a citar la página que consulté de ese autor. Por ejemplo, Bustamante, página 17, por ejemplo. Es en el estilo de referencia. En la bibliografía voy a poner el total de páginas de todo el material, en este caso del libro.
Si ese libro trae 700 páginas, pues coloco ahí páginas 700, pues, porque no lo cité en algún apartado, en algún capítulo. No lo usé como un estilo de referencia. Entonces las páginas totales las coloco en la bibliografía, pero en el estilo de referencia solo voy a utilizar la página o las páginas que utilicé, porque puedo utilizar de la página 10 a la página 11, por ejemplo, en el estilo, dependiendo del estilo de referencia que esté utilizando. ¿Alguna duda? Sí, Astrid. Muy buenas tardes, licenciado. Más que todo me refería cuando usted mencionó que teníamos que hacer mención de dónde lo habíamos obtenido. Si era de qué biblioteca o alguna biblioteca virtual o si era nuestra propia biblioteca. ¿Dónde es que coloco eso? Esa era la duda que tenía. Bueno. En este caso, pues si estoy utilizando en una biblioteca personal, pues vuelvo a lo mismo. Entonces, indico la página 17 de tal libro que se encuentra en la base de datos personal. Vuelvo a lo mismo, Astrid. Estoy utilizando, no importa en dónde esté, si es una biblioteca física o es una biblioteca digital, es la página que consulté o las páginas que consulté para el desarrollo del trabajo. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Entonces, esto era lo que es el aspecto del tema de hoy, que era el uso de los estilos de referencia. Para aquellas personas que entraron un poco tarde, pues en ese sentido, recuerden que no era propiamente, no era hablar de un curso de normas APA o propiamente una sesión de estilos de Vancouver, porque propiamente, si yo me pongo a hablar de normas APA en ese sentido, pues eso de alguna forma, en una sesión, pues no me va a alcanzar el tiempo, pues de alguna manera. Como vuelvo a repetir, necesito propiamente en este aspecto un curso. Y un curso de normas APA podría ser hasta de un año, pues en ese sentido. En este momento, en el chat, les voy a compartir, permítanme un momentito, aquí está. Les voy a compartir. Los que estuvieron el año pasado conmigo en los cursos, este video lo vieron propiamente. Pero los que son nuevos, en este caso se los voy a colocar en el chat, les invito a que vean este video de la Facultad de Humanidades, propiamente, donde se manejan normas APA 7, lo más actualizado que existe. Si es unidad académica, maneja eso, pues en ese sentido. El video tarda hora y cuarto, hora y media más o menos. Esto fue el año pasado, fue en mayo del año pasado, en ese sentido. Fue una capacitación que se dio, pues, en ese sentido. Entonces, yo le invito a que lo vea, que vea ese documental o ese video propiamente. Como les digo, el video tarda hora y cuarto. Adelántelo al minuto 9:50. Vaya María, adelántelo al minuto 9:50. Porque al principio está la presentación, la descripción de las personas que participan, la lectura de currículos, por decirlo de una forma. Y usted lo que quiere es propiamente decir el contenido. Ahí propiamente, en el minuto 9:50, comienza ya propiamente la capacitación. Al final del curso existen una serie de páginas que le pueden a usted enseñar cómo hacer a través de internet, utilizar normas APA. Ahí le indica a través de páginas para hacer ejercicios propiamente, para hacer algún tipo de apartado, para si usted va a utilizar ese estilo de referencia. Existen otros, como repito, como vimos ahorita en el curso. Está el de Vancouver, el de Chicago, el de MTML o los pies de página tradicional. Su propia unidad académica le va a determinar cuál va a ser el estilo de referencia que usted necesita citar, pues, en ese apartado. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Por favor, ojo en este sentido. Para los que tienen acceso a la plataforma, por favor. Bueno, ahorita no hay muchas personas, ¿verdad? Pero no han llenado el examen final en ese sentido. Hay muchas personas que hicieron la tarea, pero se les olvidó el examen final. Recuerden, el examen final va a estar habilitado hasta el lunes. El martes de la otra semana yo voy a hacer los cuadros y los voy a tener el día miércoles. Si usted no llenó el examen final, pues no va a poder ganar el curso y por tanto no va a poder optar al diploma. Entre propiamente a la plataforma de Wedi, haga el examen, solo es una pregunta a ustedes propiamente y eso ahí van a tener su punteo. Es decir, pues por el momento, dice bien, son alrededor de 325 estudiantes. Solo lo han llenado 15. Pues para mí va a ser más fácil hacer los cuadros, pues, propiamente, porque sobre 15 voy a hacer los cuadros, en ese sentido. Y a esos 15 es los que les va a llegar su diploma, pues, en ese sentido. No voy a tener que estar haciendo cuadros para 325, pues, sí, el link, ¿a dónde los vamos a ver? Permítame,
Ahorita voy a ver, gracias Osvaldo, voy a ver esto, a dónde les tiró, permítame, menos mal que me dijo eso Osvaldo, entonces, voy a, sí, perdón, no es esa, perdón, es cierto, gracias Osvaldo, ay, bueno, les, perdón, les tiré a la página de ingeniería, perdón, ay, bueno, no lo, permítame, voy a verificar, mil disculpas, no era esa no es esa la dirección, mil disculpas, voy aquí está, este sí es. Aquí está, mil disculpas. Gracias, Osvaldo. Menos mal que me hizo esa observación. Esta es la dirección exacta. Yo les tiré la dirección de la página de Humanidades. Esta es. Gracias, Osvaldo. Esta es la página. Mil disculpas, mil disculpas. Este es el video completo. Ahí entramos. Vamos a ver. Es a través de la página de Facebook de Humanidades propiamente. Y ahí podemos. Sí, ese es. Ahora sí ya lo confirmé. Ahí está, ese es el taller que se vio el año pasado. Pues, mil disculpas. Gracias, Osvaldo. Gracias por la observación. Bueno, entonces les repito, por favor, aquellos que no hayan llenado el examen, tienen hasta el lunes a las 23 horas con 59 minutos para hacerlo. Yo sé que hay muchas personas aquí que no tienen acceso a la plataforma y que me han pedido el material de apoyo. Prometo, María Azucena, que hoy sí le subo el material a Classroom para que usted lo pueda ver, usted lo pueda descargar. Es que no he tenido tiempo. Hoy se lo subo, María Azucena, no se preocupe. Bueno, entonces, si no hay otra duda, pues damos por finalizada la sesión del día de hoy. La otra semana vamos a ver el aspecto de la piratería, intelectual o el plagio, y dentro de 15 días, que es el último día de clases, propiamente vamos a estar viendo lo que es la presentación del informe final, para trabajos académicos. Esas son las dos sesiones que nos quedan. Vaya, Faustino, no hay problema. Entonces, no me queda más que agradecerles la atención, agradecerles el espacio que me prestaron el día de hoy y nos estamos viendo propiamente la otra semana, con el tema que sería el plagio o la piratería intelectual. Eso es lo que vamos a ver la otra semana. No sé si alguien quiere decir algo. En este momento, vamos a ver, pero aquí hay algo. Va Inés, no hay problema en ese sentido. Vaya María, deme un espacio María, yo se lo voy a subir, a Classroom para que usted lo pueda ver ahí. Bueno, entonces doy por en este momento finalizada la grabación, voy a tener la grabación en este sentido y pues damos por